Tell me all your feelings. Whisper in my ear. Let go of your demons. Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Hernández López. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Estado de Tlaxcala. Actualmente me encuentro cursando la Ingeniería en Tecnotrónica en el 8º cuatrimestre. Y bien, nuevamente estamos realizando estos videos ahora para la materia de Mecánica para la Automatización, en el cual como unidad 1 abordaremos los fundamentos o la fundamentación de la mecánica para la automatización y empezaremos con conceptos básicos. En este video hablaremos sobre lo que es una junta, un eslabón, transmisión, mecanismo y máquina. Bien, comencemos con eslabón. Un eslabón es un cuerpo rígido que posee al menos dos nodos, que son los puntos de unión entre sí. Estos eslabones se unen para formar los eslabonamientos o pares cinemáticos, que son los componentes básicos de todos los mecanismos. Seguimos con la junta. La junta es la unión entre dos eslabones. Estas juntas establecen el tipo y la cantidad de movimientos permisibles entre cada par de elementos presentes en una junta, pudiendo ser movimiento traslacional, rotatorio o mixto. Las juntas se utilizan para unir las partes de un mecanismo a una máquina permanentemente o temporalmente. Bien, continuamos con lo que es la transmisión. Se le denomina transmisión mecánica a un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos de una máquina. Una transmisión mecánica es una forma de intercambiar energía mecánica distinta a las transmisiones neumáticas o hidráulicas, y que pueden ejercer su función empleada en el movimiento de cuerpos sólidos, como lo son en los engranes y en las correderas de transmisión. Bien, en la mayoría de los casos estas transmisiones se realizan a través de elementos rotatorios, ya que la transmisión de energía por rotación requiere mucho menos espacio que cuando se realiza por la traslación. Seguimos con la definición de mecanismo. Un mecanismo es una combinación de cuerpos rígidos conectados por medio de articulaciones que les permiten un movimiento relativo definido. Esto hace que dicha estructura pueda transmitir fuerzas y movimientos. Para que un mecanismo sea considerado como tal, es necesario que se encuentre formado por una serie de componentes, los cuales son eslabón, que como ya lo habíamos mencionado antes, este es un elemento rígido que transmite el movimiento de un lugar a otro. Es fundamental para que el mecanismo se active. También una parte fundamental del mecanismo son los nodos, que estos son los que unifican los eslabones entre sí para que a través de él se comunique este movimiento. Y por último sería la junta o par cinemático, que es el que permite que el eslabón y el nodo funcionen correctamente, indicando la unión entre los diferentes eslabones como parte de un todo. Estos mecanismos pueden clasificarse de acuerdo a muchas variables. De acuerdo a la cantidad de eslabones, puede ser el tipo de binarios, se le nombran binarios, ternarios o cuaternarios.
También de acuerdo a la función pueden ser fijos, conductores, transductores o conducidos. Y por último, de acuerdo al movimiento que ocasionan, pueden ser fijos, de manivela, de biela o de corredera. Por otro lado, con respecto a los nodos, según los que se utilicen en la estructura, variará el tipo de mecanismo, porque el movimiento será diverso. En el caso de la manivela, por ejemplo, el movimiento que se realiza es rotatorio, mientras que en el movimiento que se realiza en un mecanismo de corredera es de traslación. Bien, por último tenemos el concepto de máquina. Una máquina es un conjunto de elementos móviles y fijos cuyo funcionamiento posibilita aprovechar, dirigir, regular o transformar energía para realizar un trabajo con un fin determinado. Se lo denomina maquinaria al conjunto de máquinas que se aplican para un mismo fin y al mecanismo que da un movimiento a un dispositivo. Una máquina normalmente se compone de un motor, que es un mecanismo que transforma una fuente de energía en trabajo requerido. Conviene señalar que los motores también son máquinas, en este caso destinadas a transformar la energía original, eléctrica, química, potencial o cinética, en energía mecánica en forma de rotación de un eje o movimiento alternativo de un pistón. También estas máquinas se componen de lo que es el mecanismo, que es lo que ya hablábamos anteriormente, que son el conjunto de elementos mecánicos destinados a transformar la energía proporcionada por el motor en el efecto útil buscado. Y por último tenemos lo que es el bastidor, que es la estructura rígida que soporta el motor y al mecanismo, garantizando el enlace entre dos elementos. También cabe destacar, y es algo muy importante, las máquinas también se deben de componer de componentes de seguridad. Estos son aquellos que, sin contribuir al trabajo de la máquina, están destinados a proteger a las personas que trabajan con ella. En este caso estamos hablando de las guardas de seguridad, lo cual son muy importantes para el cuidado personal, o para el personal más bien, y evitar todo ese tipo de accidentes. Por último, para que quede un poco más claro estos conceptos que abordamos en este video, analizaremos lo que es el mecanismo de una bicicleta. Si bien vemos que el elemento motriz, o sea el elemento de entrada, lo representan los pedales, que recibe una fuerza motriz por parte de la pierna del ciclista. Digamos que nosotros le estamos transmitiendo la energía mecánica al pedal. El elemento conducido, o sea el elemento de salida, es la rueda trasera, pues es lo que recibe finalmente el movimiento. El mecanismo de la bicicleta es un sistema de ruedas dentadas y de cadenas que permite comunicar la fuerza motriz proporcionada por el ciclista desde el plato o la estrella de los pedales a la rueda trasera, donde están los piñones. Bien, estos mecanismos en los elementos motrices y los movimientos conducidos pueden tener tres tipos de movimiento. El primero sería el movimiento circular o rotatorio, como ya lo vimos, como el que tiene la rueda. El segundo sería lineal, es decir, en línea recta y de forma continua.
Y por último tenemos los movimientos alternativos, que sería el de ida y vuelta, de vaivén como un péndulo. También se divide en grupos de mecanismos, y teniendo en cuenta los tres tipos de movimiento, los mecanismos se pueden dividir básicamente en dos grandes, que sería el de transmisión y el de transformación de movimiento. Los mecanismos de transmisión son aquellos en los que el elemento motriz o de entrada y el elemento conducido, que sería el de salida, tienen el mismo tipo de movimiento. Por ejemplo, el mecanismo de la bicicleta es de transmisión, puesto que el elemento motriz tiene movimiento circular, o sea, los pedales, y en el elemento conducido también tiene movimiento circular en la parte trasera o en la rueda trasera. Los elementos de transmisión son aquellos en los que el elemento motriz y conducido tienen distinto tipo de movimiento. Por ejemplo, el mecanismo que hace subir una persiana con una manivela es de transformación, puesto que el elemento motriz, o sea la manivela, tiene movimiento circular por el elemento conducido, que sería la persiana, y este es el que cambiaría a movimiento lineal. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima con un video nuevo de esta su materia, mecánica para la automatización.